Muy buenas a todos y bienvenidos a En casa de mi madre. Y bueno, Lucía, otro programita más, ¿eh? Ya 12. 12 programas, 12 como los Dos. meses del año. Sí, sí. O sea que es como... Hoy he dicho 2. No sé por qué. Bueno, pues bueno, pues no pasa nada. un 1 y un 2. Un 1 y un 2, efectivamente. Un 1 El 12 es y mi un número patito. favorito. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Por muchas cosas. Vale, pues ya está. No voy a poner a no enumerar, vamos a- pero por muchas razones. No vamos a ampliar el tema, no vamos a hacer esperar más a nuestra invitada. Hola, Clara, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Vaya viaje te has pegado para venir aquí, ¿eh? Sí, viendo el Secarral. Viendo el Secarral precioso, ¿eh? No, pero Increíble. muy cómodo el viaje. Me ha ¿Te ha gustado. gustado el viaje hasta el pueblo desde Madrid? Sí, me ha gustado mucho. He dormido un rato, Has así que dormido no he un podido ratito. ver todo, Todo. pero Tampoco te has perdido mucho, lo Bueno, que pero he yo visto me creo- ha gustado. Claro, yo creo que te habrás despertado posiblemente para ver ya el Secarral bien. En plan... Iba con pánico de que se me pasara la parada. Entonces, cada rato Yo creo que mirando a todo el dónde- mundo que viene aquí por primera vez le pasa. Un Sí, poco. sí. Porque la verdad es que vino Lucía le pasó. Que dice, "Pero este no me ha dicho dónde es. ¿Cuál parada es? Él Y me aquí dijo, no avisa a claro. nadie". No. Claro, yo lo único que he preguntado es si para en todos los sitios o si yo tenía que tocar. Porque digo, como tenga yo que llamar para que pare el autobús. Ah, ya. Vamos mal, ¿no? Mal. Vamos No, a mí mal. me llama él para que me despierte. Bueno, sí, pero eso siempre porque te desmayas y ya está. El viaje de 1 hora y media para Lucía es un teletransporte. Claro, pero es que el gusto que da dormir en el autobús. Es que yo es creo que la gente increíble. no me entiende, pero a mí me Yo pasa. te entiendo. A mí es que no, Sí. yo es que no puedo, no soy capaz. Él no se duerme, yo es que sí. no soy capaz de dormir Yo en sí, yo autobús. sí. Yo me duermo. Yo me duermo antes de salir a la M30 en Madrid y me despierto aquí, entrando al pueblo. Qué Por eso, gusto. un teletransporte, es que lo ha Sí, inventado sí, sí, Lucía. sí, sí, no. Yo se lo digo increíble. siempre, lo que pasa es que no la ha patentado todavía. Pero poco le falta. Pues nada, pues bueno, hoy la invitada, Clara, no es amiga de Adrián, De la segunda. La que no es mi segunda. amiga. persona Ole. que no es amiga de Adrián. Lo estás consiguiendo poco a poco, me estás robando. Lo vamos consiguiendo. Es mi prima. Así es. Entonces voy a empezar yo. Perfecto, me parece bien. Bueno, preséntate un poco y Me ahora presento. ya vamos entrando en materia. Bueno, pues yo soy Clara, soy socióloga y estoy especializada en geografía humana, en migraciones, cooperación y desarrollo. Y bueno, soy de Teruel, nacida y criada allí hasta que me mudé a Madrid para estudiar la carrera. Y luego pues he vivido en Londres y he vivido también en Holanda, donde estudié el máster. Pues muy bien. Perfecto. Muy bien. Buena presentación. Sí, Gracias. Buena presentación. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a empezar ya. ¿Cómo llega la sociología a ti? ¿Qué es la sociología? ¿Por qué? Un poco todo. Pues, ¿cómo llega la sociología a mí? Una muy buena pregunta. Creo que mis padres se preguntaron lo mismo también. Yo no tenía ni idea de lo que quería estudiar cuando estaba en bachillerato. O sea, no tenía ni idea y cuando estaba en segundo vi que quería hacer algo relacionado con lo social. No sabía si trabajo social, si educación social y me comentaron el tema de la sociología. Yo busqué lo que era y dije, bueno, Sí, lo típico que dices, uy, esto, a ver. claro, ¿Qué es? se puede acercar a lo que a mí me interesa. La sociología, básicamente, poniéndolo fácil, es el estudio de la sociedad. Hay gente que lo define como una psicología de masas. Exactamente eso tampoco es. Puede estar un poquillo relacionado, pero el estudio de la sociedad, de cómo se organizan las personas, cómo vive la población, en qué lugares, por qué. Un análisis de la sociedad. Y bueno, elegí esa carrera por un poco amor al arte, porque tampoco sabía las salidas que iba a tener. Tampoco sabía si me iba a gustar del todo, pero al final me encantó. Y pues ahora es lo que me da de comer, así que estoy agradecida. Oye, Pues ha entonces, funcionado. perfecto. Ha funcionado, ¿Ha funcionado? Aquello que tú pensabas que era un salto al vacío un poco, pues al final. Sí, la verdad es que sí, porque además sí que tienen salidas muy variadas, Mm. pero no es un ámbito sencillo. Ya, no es el típico que dice, sí, esta carrera es la mejor porque vas a encontrar trabajo seguro. Claro, no, es muy bonita, es muy, muy bonita, me parece muy interesante, pero es complicado. Sí, sí. Y nada, y estudié en Madrid y luego el máster en Holanda, como ya he dicho. Y cada vez que, o sea, pensaba que me iban a gustar unas cosas,
cuando estudiaba otras cosas me gustaban más. O sea, pensaba que me iba a gustar más el tema de problemas sociales. Luego vi que no, que me gustaba más pues, un tema más de demografía y de estudio poblacional. Y descubriendo poco a poco la sociedad en la que vivimos. Pues muy bien, muy interesante. La sociedad. Hombre, tiene para hablar la sociedad, yo creo. Pues no, vamos. no nos tiramos aquí ni hablando. Claro, eso es uno de los problemas que tiene también, porque al final estás estudiando algo de lo que formas parte. Entonces es muy difícil ser objetivo. Te enseñan a serlo, obviamente. O sea, nosotros en la carrera teníamos profesores que nos decían que nos pusiéramos las gafas de sociólogos para analizar cosas, porque obviamente se trataba en clase temas de los que todos habíamos oído hablar Sí. o de los que todos habíamos sufrido. Entonces, al final opinábamos cosas que el profesor decía, vale, eso está muy bien, es tu opinión personal, pero no es la realidad. Entonces vamos a ponernos las gafas de sociólogos y vamos a intentar analizarlo. Entonces es uno de los problemas de la disciplina, yo diría, porque al final es estudiar algo de lo que formas parte y tienes que intentar ser lo más objetivo posible y tienes que analizarlo sin influir en el análisis que tú estás haciendo. Claro. Si se entiende lo que quiero decir. Sí, claro, es que, vamos, yo lo veo, o sea, yo lo entiendo y te digo que tiene que ser Muy complicado, complicado. ¿no? Lo siguiente, porque es que hay tantas variables para que tu opinión cambie en cuanto Claro, a claro. la sociedad, porque tú, el ambiente que has crecido, dónde has crecido, Tus cómo te vivencias cómo te han también, si te ha enseñado pasado en la algo. escuela, tus padres, tu familia. Todo. Claro. Es que es, vamos, Por o sea, eso un estudio también objetivo yo creo que es... es imposible, o sea, no sé que seas matemático, Hmm. que a lo mejor ni siquiera, o sea, yo ya ahí no me meto porque yo matemáticas no sé. Ya. Pero es muy, muy difícil ser 100% objetivo. Y por eso también cuando se estudian teorías, sobre todo teorías clásicas, que es muy interesante, pero al final tienes que analizar también el momento en el que suceden y quién elabora esas teorías. Porque al final, pues la sociología más clásica está elaborada todo por hombres blancos. Entonces, pues tanto el foco del análisis como el cómo se analiza, pues está influido por ello. Que también es muy interesante porque puedes hacer un análisis sociológico Sí, de sí. los análisis sociológicos que ya Claro, se han claro. hecho. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola y es un poco la pesadilla de los sociólogos. Y luego también el hecho de convivir con gente que sabe o piensa que sabe de tu disciplina. O sea, a un matemático nadie le dice cómo hacer algo, o a un ingeniero nadie le dice cómo programar, a no ser que sea otro ingeniero. Sí, pero... Pero al final, pues si tú estudias la sociedad, es comprensible y completamente normal que la gente tenga opiniones y que sepa cómo funciona, porque al final formas parte de ella. Entonces te dan opiniones o te dicen cosas que es muy útil cuando a ti porque te puede interesar la opinión, pero también hay cosas que tú dices, vale, yo tengo los hechos objetivos de esto y sé objetivamente que lo que tú dices no es así, ¿sabes? Pero como tú formas parte de la sociedad y tienes esa opinión, consideras que lo sabes. Claro. ¿Sabes? Entonces, cuando era más pequeña y tenía una boca muy grande, hablaba mucho y me quejaba mucho. Y ahora he aprendido a callarme y escuchar y decir en plan de, bueno, pues me parece muy útil saber la opinión de los demás y hay, pues en ciertos círculos en los que a lo mejor, pues aunque sea una opinión objetiva, Te evitas cabreo. es claro, es evitar discusiones. Escuchamos, pero no Claro, jugamos. escuchamos, pero exacto, totalmente, porque es en plan de, bueno, yo tengo estos datos, pero me los guardo, por si acaso. No quiero que se líe más la cosa, no, No, no hay exacto. necesidad, no hay necesidad. Perfecto. Y con... como has dicho antes, tú entraste pensando que te iba a interesar más el tema ámbito social, o sea, de Problemas ayuda social, sociales. problema social y tal, Ujú. y te acaba gustando más el tema de la demografía. Sí. O sea, bueno, en lo que quiero llegar es que en cuanto a tu trabajo fin de grado, como nos has comentado antes, la investigación es lo que te acabó llamando más, por decirlo así, la investigación la investigación de esos ámbitos, ¿no? Sí, yo pensaba porque yo quería, cuando empecé a estudiar, tenía la idea de hacer algo más ayudando de forma directa a la sociedad. Ujú. Además, yo cuando empecé la carrera tuve un profesor de introducción a la sociología que en la universidad ahí supieron a quién poner. Vale, que era buen Porque profesor. sí, era muy buen profesor y luego además, yo me acuerdo el primer día de clase que yo llegué allí, te explican qué es la sociología y es que me acuerdo, es que es tipo, yo qué sé, como de película. Y yo en ese momento dije, sí, este es mi lugar. Porque se quedó el profesor así y dijo, vosotros estáis aquí porque queréis cambiar la sociedad y sabéis que el primer paso para cambiar algo es conocerlo.
Y yo en ese momento Buah, ya ves, dije, Es que es de película, pelos de ¿eh? punta, sí, ¿sabes? Qué cabrón, Entonces, sí, o Sabía sea, hacerlo, ¿eh? y de ahí ya para abajo, quiero decir, cuando empiezas así ya no es broma. Ya. Pero el caso es que yo sí que quería o estaba buscando hacer como algo más relacionado con los problemas sociales o algo más centrado en la sociedad como Ujú. tal, como un fin. Ujú. Pero al final vi que me gustaba más lo de detrás. Todo el análisis social, toda la investigación para un desarrollo de programas o para lo que se vaya, porque la investigación al final se puede utilizar para muchas cosas diferentes. Pero me interesaba más pues, el por qué se organiza la sociedad de esta forma o qué es lo que pasa. Entonces me interesó mucho la investigación, sobre todo la investigación cualitativa, porque hay diferentes tipos de investigación, tenemos 3 métodos principales. Está la revisión bibliográfica, que es básicamente leer. Leer como un cabrón. Exacto, ponerte a leer libros o investigaciones que ya se han hecho, Ujú. ensayo, lo que sea, que de ahí Ujú. puedes sacar ideas muy interesantes. Sí. Y luego pues tienes las dos típicas, que es la cualitativa y la cuantitativa. Cuantitativa, estadística, números, encuestas. Y de ahí pues sacas tus conclusiones, haces tus análisis, regresiones, correlaciones, lo que sea, que es lo típico de, por ejemplo, en estudios de mercado, se hace mucho este tipo de cosas. Y luego está la investigación cualitativa, que es más cercana. Es más complicada en el sentido de que cuanto más grande es la muestra que tienes en una investigación, más fiable y mejor resultado tienes. Entonces es más fácil tener 2 millones de encuestas que tener 2 millones de entrevistas. Claro. Por el tiempo que requiere, por los recursos que requiere, Sí. por todo. Porque en uno haces una encuesta en un programa de ordenador o en un Google o lo que sea y te lo contesta todo el mundo y luego ya tú te encargas de filtrar o de analizar. Una entrevista no. Pero al final también es mucho más cercano y te dan muchas más opiniones o adquieres un punto más de lo que puedes tener con una, Sí. con una Se encuesta. profundizan Claro. más al final. Claro, a mí me gusta mucho y ya pues tienes diferentes tipos, pues tienes la entrevista en profundidad, tienes un grupo de discusión o focus group, que es lo mismo pero con más gente, Ujú. y en el que la persona que entrevista no suele intervenir, o sea, pones el Deja tema que- encima Suelta de el la tema. mesa y la gente habla sobre ello. Luego ya si ves que se está desviando de lo que a ti te interesa saber, pues metes alguna pregunta, pero suele ser más observar. Y luego está, que también es muy interesante y también se utiliza mucho, por ejemplo, en periodismo, las historias de vida. Que Ujú. pues dependiendo de lo que quieras investigar, a una persona le preguntas y que te cuente toda su vida. Y de ahí ya pues puedes comparar o puedes analizar. Ujú. A mí me gusta lo cualitativo, es lo que más hago. Es verdad que los resultados no son tan amplios como Claro. con otros, pero es muy divertido. Y también me gusta mucho y me parece muy divertida, soy una friki, todo el tema de demografía. Todo el tema de la evolución de la población, número de nacimientos, número de muertes, las pirámides poblacionales, todo eso yo me encanta. O sea, sí. Y iba a decir yo PEC, pero la verdad es que ha sonado, sonaría como muy poco profesional. Vamos a mantenernos todavía. Claro, todavía, Sí. todavía no. Pero eso, y ya dentro de ahí pues me centré a la hora de investigar en el tema de despoblación. Yo soy de Teruel. Bueno, Teruel existe, ya lo digo yo, no hace falta que lo diga Teruel nadie. existe. y es una zona pues, que sufre mucho de despoblación. Entonces, cuando empecé a estudiar teoría de la población y luego demografía en la carrera, vi que me interesaba mucho eso. Y por eso luego decidí estudiar también el máster en geografía humana, porque si la demografía te hace la parte más numérica, la parte más estadística, la geografía humana lo que hace es interpretar esos datos Ujú. y explicar el porqué de esos Ujú. datos. Entonces me centré en la despoblación, quise estudiar para mi TFG eso y luego en mi TFM también lo retomé y lo mezclé con las migraciones porque era en lo que me estaba especializando yo. Entonces es en lo que más me he centrado y lo que más me puede interesar ahora mismo, sí. Hombre, yo creo que justamente también estando ahora mismo que estamos en La Mancha, En un pueblo. en un pueblo, yo obviamente entiendo que en Teruel la situación tú la viviste o la has ido viendo con los años, has ido viendo cómo la gente hace el típico meme de como ya hemos dicho, Teruel existe, no sé qué tal, pero obviamente es un problema tanto en La Mancha como en, Bueno, en sitios en pequeños. Teruel, bueno, sí, Aragón, Castilla y León, yo creo que son zonas que son las más afectadas ahora mismo por Sí, esto, ¿no? es muy interesante porque es como un donut.
O sea, si tú ves el mapa de España, Claro, es está en centro. la zona que está en despoblación Es es, la que es un donut, sí. porque el borde, que es toda la zona pues, del norte, Sí. Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, está más poblado. Luego está Madrid. Y luego todo lo que queda en medio, pues bueno, es un poco territorio de nadie. Sí, es un problema que afecta a más de la mitad del país, en cuanto a territorios hablamos. Y es un tema muy interesante, porque es un tema que viene, o sea, se ha dado mucho bombo ahora y se le está dando mucha importancia, cosa que fenomenal, porque es muy importante, pero es algo que lleva pasando desde hace ya bastante Sí. tiempo. Claro. Y es algo que viene de una base y de una raíz muy profunda. Al final, demográficamente hablando, tenemos diferentes transiciones demográficas, ¿vale? O sea, en cuanto a cómo cambia la población y la forma de poblar. Tú tienes la primera transición demográfica en la que el crecimiento poblacional es nulo. ¿Por qué se dice que el crecimiento poblacional es muy bajo o nulo? Porque en ese momento hay muchos nacimientos, pero hay muchas muertes. Entonces se compensa. Claro. Y esa primera transición pues fue hace muchos siglos. ¿Qué pasa luego? Pues que se mejora la salubridad de las ciudades, hay nuevas técnicas médicas, hay pues, menos epidemias, entonces empieza a descender la mortalidad. Y la natalidad sigue igual. Sí, o se igual. mantiene. Se Entonces, mantiene. obviamente, hay más. Claro, Pero hay más- entonces llegamos a la segunda transición demográfica en la que la población crece. Hay menos muertes y sigue habiendo muchos nacimientos. Claro. Entonces, y eso es, pues, por ejemplo, la situación en la que está ahora mismo países de lo que se llama el sur global, Ujú. los países en vías de desarrollo. Y luego llega un punto en el que, pues, incorporación de la mujer al mundo laboral, cambio de la familia tradicional, más educación, y entonces descienden los nacimientos. nacimientos. Y tenemos pocos nacimientos y, Y pocas pocas muertes. muertes. Entonces llegamos otra vez a un crecimiento Que se nulo estanca. o incluso un descenso de la población, Claro. porque hay más muertes que nacimientos. Porque claro, la gente se Sí, muere se más muere mayor, menos, pero- hay menos enfermedades, pero, pero se la gente muere. claro, se Es sigue normal, muriendo claro, igual. es normal. Inmortales no somos. Claro. Entonces, en esta tercera transición demográfica, que es en la que estamos actualmente, el cambio poblacional principal es a través de migraciones. Ya sea migraciones internacionales, de diferentes países, intercontinentales, o A núcleos. Claro. claro, como o pasa aquí. migraciones dentro de Nacionales. claro, y eso ya pues hasta lo que tú quieras acotar. Porque puedes estudiar las migraciones dentro de una provincia, de cómo se mudan de los pueblecitos pequeños a la capital de la, La capital, provincia, Claro. cómo se mudan dentro de una comunidad autónoma a cierta provincia o a claro. cierta ciudad, o cómo se mudan dentro del país, pues A se otra mueve la comunidad, gente a otra otra provincia. comunidad, o se van a Madrid, a Barcelona, que suelen ser las ciudades Sí, más, Sí. los núcleos más grandes. más Sí. grandes. Entonces, se veía venir. Sí. Se veía venir de lejos. Entonces sí que Es ha pasado que- y han sido núcleos o a lo mejor han sido zonas que ya eran poco pobladas de por sí en Ujú. comparación con otras zonas. El éxodo rural ha existido siempre. Desde el momento en el que ya la mecanización del campo hizo que se necesitara menos gente, empezaron a mudarse a las Justamente. ciudades porque necesitaban trabajar. Entonces eso lleva existiendo muchos años. ¿Qué pasa? Que ha seguido, no se han tomado medidas porque en su momento no sería un problema. Y ahora sí que lo Y es. ahora pues estamos en un caso en el que tenemos muchas provincias y muchas zonas muy despobladas. Pues sí, la verdad es que yo, por ejemplo, aquí yo siempre lo que pienso siempre, y cuando Quique Sí, lo dijo también en el es verdad. aquí en el pueblo lo que pasa siempre, que es lo típico, todo el mundo se va a estudiar pues o a Madrid o a Ciudad Real o a Albacete. Hay gente que se va a otros sitios, pero lo más normal es que te Sí. vayas o dentro de Castilla-La Mancha. Albacete, Bueno, o Ciudad a Real, Toledo también, Toledo Toledo. también encuentra. Pero las tres que son las más grandes, donde va más gente a estudiar, entonces ya del pueblo hay gente que sale y Y no no vuelve a vuelve. entrar, o hay gente que Mm. luego vuelve y puede trabajar desde aquí lo que ha estudiado fuera, que los casos suelen ser pocos o nulos. Y luego está la gente que se va a Madrid, que es otra comunidad autónoma, que a ella sí es cuando es muy, muy complicado ya. Que si mucha gente que se ha estudiado a Madrid es justamente por eso, porque a lo mejor es algo que solamente vas a poder trabajar
o Madrid o No, Barcelona. en ciudades más grandes. Claro, justamente. O en, pues eso, en núcleos mucho más grandes y que aquí es o una profesión nula, que no hay nadie que la pueda para desempeñarla, no, pues no hay forma de desempeñarla, o que te tienes que ir, pues eso, o a otro núcleo más grande dentro de la provincia, como es pues Ciudad o Albacete y tal. Yo lo pienso dentro de nuestra profesión, que yo mismo que me tuve que ir a estudiar a Madrid audiovisuales, aquí en el pueblo No hay nada. no se puede desempeñar porque es lo que hay. O sea, hay una radio, pero no hay nada más audiovisual y tal. Ojalá me escuchen algo y es algo Sí, por foreign, favor. pero bueno, complicado lo veo, pero bueno. Y te tienes que ir ya, pues claro, Castilla-La Mancha Televisión, pero ya es lo de siempre. Incluso Castilla-La Mancha Televisión tiene sedes por aquí, pero tiene también en Madrid la Claro. principal donde trabaja Y mucha en gente también. Mallorca. Y graban programas en Mallorca y graban programas fuera de... Claro, claro. Me parece muy inteligente, ¿eh? O sea, si tienes que elegir un sitio para grabar, Hombre, claro, para que la gente vaya... ya te diga- vas a Mallorca, yo también lo haría. Claro, de hecho, Hombre. así lo dijo Edu en el primer programa. Claro. Dijo que vamos a Mallorca a grabar, me pagan y encima me va a pegar un spa y un En hotel, un y un hotel. hotel en Mallorca. Mira. ¿Dónde tengo que firmar? Pues, Claro. Y ahí se fueron. Sí, pero eso pasa también en Teruel. Al final, Claro. en Teruel hay un campus de la Universidad de Zaragoza, pero ahí creo que son 6 carreras. Es que 7. me dirás igual tú. igual me equivoco, pero algo así. La mayoría de gente se va fuera. Mucha gente se va a Valencia, otra gente se va a Barcelona, no, a Zaragoza, perdón, y luego ya menos pues a Barcelona, Madrid, tal. Hmm. Y sí que es Sí. verdad que es complicado volver, dependiendo de lo que trabajes y en lo que estudies, Claro. pero es complicado volver. O sea, yo, por ejemplo, no lo tendría nada fácil. Estudiando lo que yo he estudiado, encontrar un trabajo No. De que lo pueda tuyo. satisfacerme en todos los Claro. sentidos como otro trabajo que puedo encontrar en otro sitio. Entonces es complicado, pero luego hay muchos temas, porque al final hay mucha gente que trabaja, o sea, que teletrabaja o puede trabajar en remoto, y se ha romantizado mucho, esto lo hablaba hace no mucho, no me acuerdo de con quién, que se ha romantizado mucho el tema de volver al pueblo. Y a mí eso me hace mucha gracia porque yo lo he escuchado mucho en Madrid, sobre todo, o en ciudades grandes, pero claro, para estas personas volver al pueblo o irse a un pueblo es irse a un pueblo de Madrid. O es Claro. irse Ya. a un pueblo de Asturias o de Cantabria. Que la vida en un pueblo es muy dura. Dependiendo o sea, independientemente de dónde vayas, yo creo que para vivir en un pueblo hay que saber vivir en un pueblo. Sí. Pero luego estás hablando de núcleos rurales que están muy cerca de núcleos urbanos. Que tienes a lo mejor autobuses diarios o que en 20 minutos en coche estás en un centro comercial, que tienes un cine, que tienes un Zara, que tienes un McDonald's, ¿sabes? Sí, que no estás realmente lo que es la palabra aislado. Claro, o sea, te estás yendo a un núcleo rural, tienes todo lo bueno de, pues tengo monte, o tengo Claro. campo, o no tengo contaminación, o no tengo ruido, o lo que sea, pero estás cerca de la ciudad. Claro. Tú no te has ido a una... A ver, sí, o sea, que tampoco se no malentienda. vives en un. Pero en no te has ido a una zona Claro. rural o una zona que por lo menos yo con mi prisma considero una zona rural. Hay zonas en la provincia de Teruel que a lo mejor no tienen buena conexión a internet, no tienen cobertura. No hay un autobús. Que tienes en el pueblo una cuesta para arriba con una piedra, que ahí es donde puedes coger la cobertura. La cobertura. ¿Sabes? Ahí no se va la gente. Claro. Tú no te vas a ir a un sitio en el que tardas 3/4 de hora o 50 minutos en llegar a un hospital, No. ¿sabes? O no te vas a ir a un sitio en el que no para autobús y no hay estación de tren. Claro. Y ese es el problema. O sea, ahí dentro ya de las zonas rurales también hay diferentes tipos de zonas rurales y Claro. por eso se habla también de las zonas en despoblación o lo que se llamaba la Siberia española, que es una zona, es como una especie de triángulo que está entre Soria, Teruel, Guadalajara un poco, que es una zona en la que la densidad de población es igual que la que hay en Siberia. Pues mira. Densidad de población, la relación entre la población y el espacio. Y el espacio que hay para Por si vivir, ¿eh? acaso es un término un poco tal, Ujú. pues en Madrid hay una densidad de población muy alta porque vive mucha gente en un espacio muy pequeño. En Teruel pasa al Claro, revés. claro. En Teruel tenemos espacio para todos, para compartir, vamos. Quien regalar quiera y tiene vender. sitio. ¿Para qué te vas a ir a Exacto. Madrid a un piso de
10 metros cuadrados Pagando 1.000 euros. tienen al allí mes. una hectárea. Mira, al mismo Claro. precio. Pero ese es el problema y ¿se podría solucionar? claro, eso Sí. se puede solucionar. Eso tiene solución. A ver, Muy largo el proceso. yo creo, claro, ¿no? Es que es en una demasiado utopía largo. maravillosa, Claro. teóricamente sí que se podría. ¿Compensa? Pues eso ya depende de cada uno. Claro, es que la O sea, realidad- al final es algo, pero es que es algo que pasa. O sea, quiero decir, tú si metes dinero y metes Claro. infraestructura, todo posible. se puede hacer. Lo que pasa es que a lo mejor desde que tú inviertes el dinero hasta que la Hasta que zona se empieza- revitaliza, Claro, es un has tiempo- perdido claro, 20 años es que es un de invertir tiempo- dinero, ¿sabes? Entonces, es muy complicado y es muy triste también, da mucha pena. Porque ahora mismo en Teruel se está en un proceso en el que la ciudad como tal está creciendo. Porque la gente de los pueblos se está se está yendo. Se está mudando a yendo Teruel a Teruel Capital. Capital. Claro, o sea, Teruel Capital se está construyendo mucho ahora, mucha vivienda. Si se mira, a mí esto es algo que me gusta mucho porque yo soy muy friki. O sea, si a la gente le interesa estas cosas, igual que en el INE hay una... Madre mía, bueno, esto no tiene nada que ver. En el INE hay una cosa en la que puedes mirar cuánta gente de España tiene tu nombre, cuánta gente en España tiene tu apellido, y Ah, luego ¿sí? puedes ponerlo todo para ver cuánta gente de España se llama como tú. Luego os lo enseño, es muy Uy, divertido. Por quiero saber favor, eso. yo quiero Es saberlo. muy divertido. El INE es divertidísimo, la Yo es que- página del INE. Yo es que siempre he pensado, pero esto creo, bueno, lo pensaba hace tiempo, creo que ya lo miré, no me acuerdo y no es así. Que en el DNI, esto seguro es un mito. Esto es un bulo, yo creo, Es pero a un mí bulo, también ¿no? me lo han dicho. Y Que eso pon- también me he que te enterado. pone 5 o algo así. En la parte de detrás. O te pone un número y esta es la misma. personas claro, que- tú eres, hay a mí- 5 personas que se llaman como tú. Sí, a mí eso me lo contaron también. Yo creo que es Eso mentira. es falso. Eso, Eso es falso, eso ¿no? tiene que ser un bulo. O O sea, sea, si, alguien falso. si alguien lo sabe, que nos lo diga, O sea, pero yo, yo pensaba- creo que no. yo siempre he pensado que es falso, digo, es que no tiene ningún Pero que a sentido. mí me pasó que me rayé muchísimo porque me cambié de DNI y el número bajó y yo se ha muerto una. Claro. Se me ha muerto una ser. clara. Es que a mí Se también me ha pasó muerto una. de la antigua que tengo ahora, era 7 y ahora pone 5. Y yo dije, no, No, hombre, hombre, no. no. Dos. Dos, claro, Hombre, digo, no. encima 2. Digo, no sé, fueran uno. Yo no sé dónde está ese número. Yo no lo he visto Detrás, nunca. está Eso en la como parte de detrás que hay tiene un como montón de flechitas, flechitas. Luego ahí te lo con un enseño. número Luego solo. lo voy a mirar. Sí. Yo esto lo voy a hacer Pol- un montón. Lucía va a ver. No, pero No tiene por qué, se no, supone no. que era con tu nombre y tus apellidos. No, no, Ah, claro, claro, o sea, que como coinciden exactamente igual que nombre y tú. apellidos, claro. Por eso me interesaba, en plan, ¿cuánta gente hay que sea igual que yo? Yo conocí a una chica que se apellida igual que mi padre y me hizo muchísima gracia. Ah, igual, en plan, los En dos plan, apellidos los dos igual. apellidos vale, igual que vale, mi vale. Claro, padre. pues dices el nombre y digo, no me ha cuadrado. No, o sea, Claro, los dos los apellidos apellidos. igual que mi padre. Y yo, anda, mira, mi tía perdida. Pues De mira. hecho, yo soy Muñoz Molina y creo que hay un... No. ¿Antonio Muñoz Molina es un escritor o es Antonio Molina? No, es Antonio Molina, un escritor. Creo. No sé. Bueno, pero... Yo mis dos apellidos no los he visto juntos nunca. Tienen que existir, porque seguramente Sí. o sea, no puedo ser la única, y me gustaría, pero no. Pero bueno, yo estaba hablando del INE, Ujú. porque tú te puedes meter para ver la evolución de la población que hay en los sitios. Yo es que soy muy friki y cuando me aburro, pues digo, voy a mirar a ver A ver qué hay, la por pirámide de ejemplo. población de este sitio, o a ver cómo ha cambiado la población con el COVID, por ejemplo, es muy interesante porque se está empezando Claro. a ver ahora. Ah, claro. Eso es que, bueno, yo voy sacando temas, luego retomamos, ¿eh? Pero eso, por ejemplo, la demografía es muy útil en el tema de epidemiologías también, porque cuando de repente ves que en una cierta franja de población está habiendo más muertes de lo normal, claro, eso sí es una, no te llama la No te- atención. claro. Pero si de repente empieza tal, de repente llamas a los demógrafos. Hola, mírame esta evolución de esto porque aquí está muriendo mucha gente. Y, por ejemplo, para ver o las causas, o sea, si hay una epidemia o no, o a quién afecta más o a quién puede afectar más, es muy útil también. Mm. Y también es muy interesante verlos, por ejemplo, cuando ya te metes en archivos más antiguos, las guerras. Porque Claro. tú ves la población y de repente, ¡boom!, Boom. un pico para abajo. Ya ves. Con las epidemias Claro, pasa claro. mucho. Pues ahora Pues con el COVID se está empezando a ver, sobre todo en los rangos más altos de edad, se está empezando a baja ver un ahora, montón, que es claro. cuando salen ya, se puede ver una evolución desde el año 2020, que ya han pasado 5 años, ya se ve el cambio un poco. Sí, ya está volviendo a crecer, ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo hablaba de esto porque me meto de vez en cuando y sí que es verdad que la población de Teruel capital como tal está creciendo. Pero, ¿a costa de qué? Porque los de Barcelona ya te digo yo que a Teruel no se Que están no. mudando. No. Sí. Y los de fuera Valencia vienen pocos, de tampoco. fuera vienen pocos. Claro, entonces, sobre todo es gente, pues, en los pueblos al final, quien queda gente mayor.
Claro. Sí, Entonces, yo sí, y es que se entiende perfectamente, porque tú si tienes 80 años y dices, es que como me dé aquí un infarto, me muero. Y si me da un infarto en Teruel, pues tengo Tengo unos- posibilidades Hasta de, claro. de sí. sobrevivir, pues es que yo también me mudaría. Y es muy, muy triste, pero es que es la realidad. Mm. Y luego al final, pues si no tienes opción de, y para gente joven tampoco es llamativo, y luego pues o no hay colegio, no hay centro de salud, o no tienes opción, que tampoco, o sea, es físicamente imposible que haya un centro de salud en todos los pueblos. Sí. Y que haya una farmacia en todos los pueblos y que haya un colegio en todos los Sí, pueblos. pero una Hasta ahí distribución llegamos lógica todos, que sea pero- un mínimo de Claro, población Pero es que lo que localizada por decías, cada... ¿cómo va a haber, o sea, cómo vas a tener un hospital a 50 minutos? O sea, es que es imposible, o sea, sí. no llegas. Y luego te mueres. también cosas que eso ya es meterse más en tema de competencias, pero al final hay zonas, por ejemplo, de Teruel que tienen más cerca un hospital de Comunidad Valenciana Claro. o un hospital de Castilla y León y no pueden ir, o de Castilla-La Mancha, Porque porque no son- tú eres de Aragón. Y es como, ay, me tengo que ir a Teruel que tardo más y no puedo irme a este pueblo o a este centro de salud de la Comunidad Sí, que está Valenciana media hora menos. que tardo mucho menos. Obviamente para urgencias eso te da más igual porque te van a llevar al hospital Ya. que te pille más cerca, Claro. pero también dificulta la vida. Y si ya pasa, que esto es algo que yo lo hablo mucho porque al final ser de Teruel, otra cosa no, pero conversación te da. Claro que sí. Porque tú, o sea, yo no sé, la cantidad de veces que me han dicho Teruel existe, eres la primera persona que conozco de Teruel. Joder. También me han dicho mucho Teruel, que eso que está en Extremadura, y yo diciendo, bueno, sí, por supuesto, ¿por qué no? y al final salen este tipo de temas. Y se habla mucho, y sobre todo, pues, desde que últimamente en política también se habla mucho de despoblación, pues ya todo el mundo tiene preguntas o cosas así. Y yo cuando hablo de Teruel, o sea, puedo hablar como socióloga y puedo explicar el proceso de forma teórica y puedo enseñar números, pero también hablo desde mi punto de vista personal. Porque al final, pues lo he vivido, mis padres siguen allí, mis padres lo viven, mis amigos, tengo amigos que están allí, familiares de mis amigos, mis profesores, o sea, yo Todo el mundo, tengo sí. una gran parte de mi vida Está ahí. está allí. Entonces, y claro, hay muchas cosas como ay, ¿cómo vas a tu casa? Pues voy en autobús porque no hay tren. No hay una vía de tren que lo una. Que yo qué sé, o sea, se podría haber hecho en Sí, su haber momento, no hecho. se hizo. Sí, porque hay tren a Zaragoza. Claro. Luego también es muy curioso, y esto cuando yo estaba investigando para mi TFG en varias entrevistas me lo mencionaron, y es verdad que si lo piensas tiene sentido. De las ciudades más importantes de España, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Tú haces 2 rayas. ¿Y pasan por Teruel? Es una cruz, pasa por Teruel. Que sí, que sí. Logísticamente, o sea, no por favorecer a la gente de Teruel, eso nos da Que no, igual. eso ya. Pero logísticamente, por interés, Sí, sí. podría haber interesado y no se hizo. ¿Por qué no? Hombre, eso es una forma de aislar también, entiendo. Claro, o sea, No, o sea, obviamente no es que diga, no, lo hicieron aposta para joder. No está hecho para esto, pero obviamente alguien pensó, no hay necesidad de... claro, pues a lo mejor ya había una infraestructura que era menos costosa Claro. o compensaba que pasara por Zaragoza por X motivos. O sea, si es que yo en eso ya Ahí ya no podemos. Sí, ya tampoco es te algo que puedes... no tenemos mucha claro, idea, pero- tampoco te puedes poner a... Pero sí que es verdad que logísticamente esta podría haber sido interesante Sí, sí. y no se hizo. Entonces, claro, yo que Mira, tengo... dos vías rectas. ¡Hala! Ya ¡Hala, está. para arriba! Ya y todo! está. Ah, Correcto. recto, en Todo plan, recto. Ni la desvíes un poquillo, No, ni una no. curva. De Atocha a Sans, así. Ahí, ¡fum! ¡Ras! Claro, entonces hay autobús. Yo he ido sola en ese autobús. Yo también. Pero ni una vez ni dos. O sea, muchas Sí. veces de estar yo que ya... Dos personas. Ahora porque voy con menos frecuencia, pero cuando estudiaba la carrera, que sí que iba a lo mejor pues una vez al mes o algo así, yo ya me hice amiga del conductor. Porque es que muchas veces íbamos él y yo. Hombre, claro, es que... Los dos contra el mundo, ¿sabes? Entonces, es un servicio que obviamente no sale rentable. O sea, obviamente tú estás poniendo 2 autobuses diarios a un sitio en el que a lo mejor va una persona en ese autobús. Pero es que tienes que darlo el servicio. Es que si No si puedes ya, dejarlo Sí, sí. incomunicado. ¿Sabes? Es como, pues a lo mejor, ponte, por ejemplo, en un pueblo súper pequeño, tal, no sé qué, no, pues ahora no se recoge la basura. Pues tienes que recoger la basura. Porque Sí. hay gente viviendo ahí, es un servicio que tienes que dar. Entonces, las zonas en despoblación son zonas en las que se tiene que meter dinero y es un dinero que
No se está perdiendo porque se está invirtiendo, pero es un dinero que no sale rentable. Pero es que hay que hacerlo, o sea, no queda otra. Y sí que ha pasado, pues hubo un momento, no sé si fue en el 2018, 2019, que justo coincidió que estaba haciendo yo mi trabajo de fin de grado, que hubo un cambio de compañías, o se miró para un cambio de compañías de autobuses y dejó de ser una compañía para ser otra. Y claro, de repente no había dinero, no tal. Hubo como 3 o 4 meses en los que no había autobuses para ir a Uy. Teruel desde Madrid. Hostia. Y era como llego yo a mi casa? Que voy caminando. Tienes que tener un coche, sí o sí. Tienes que tener coche, claro. Claro, pero es que a lo mejor yo no me puedo permitir tener un coche. O no quiero tener un O coche. no quieres tener un coche. ¿Por qué tengo que comprarme un coche si no me apetece tener un coche? ¿Sabes? Entonces, y eso pasa con todo. O sea, no puedes darte radioterapia en el hospital de Teruel si tienes un cáncer de mama. Te tienes que ir a Zaragoza. Y te tienes que ir a Zaragoza, que no te llevan en una ambulancia, porque tampoco tenemos muchas ambulancias. Te tienes que ir tú. ¿Y qué te tienes que coger un autobús para volverte tú de la radioterapia con los efectos que pueda tener eso en tu cuerpo? Porque conducir no vas a conducir. O tiene un miembro de tu familia Tiene que que ir llevarte. contigo 100%. Claro, obligado. y si lo tienes. Si no ¿Y lo si no tienes, tienes? ¿qué haces? Ahora, con todo el tema de adjudicación de plazas de MIR, se han quedado un montón de plazas desiertas en el hospital de Teruel. Posibilidad de cerrar paritorios. Bueno, Pues fenomenal. nada, ya está. Pues nada. no parimos en Teruel tampoco. Ya natalidad cero. Y estamos hablando de una capital de provincia Es que, y de claro, una ciudad que tiene 36.000 habitantes. 36.000. Imagínate un pueblecito. no. O sea, imagínate que tú quieres un pueblo de Teruel, que te dicen, tienes que irte a Teruel para hacer esto, pero luego en Teruel te dicen, ah, no, ¡A Zaragoza! Que no tampoco hay, aquí que no, no hay. te tienes que irte a otro sitio. Y a ver, yo estoy hablando de Teruel porque es de donde yo soy y es lo que yo más vivo, pero es que estoy convencida que a lo En mejor más aquí también sitios- pasa, en Extremadura a lo mejor también pasa, Sí. y en algunos sitios de Castilla y León a lo mejor también Sí. pasa. ¿Sabes? Entonces es un tema muy complicado de revertir porque habría que invertir mucho dinero. Y yo entiendo, o sea, es que yo de verdad que entiendo que no Que no compense. interese. Ni igual. Ya. Pero al final hay un término muy, muy chulo. Bueno, chulo. Igual no sería la palabra. Para ti es chulo, pues pero- es chulo, claro. no te Pero preocupes. sí, Claro. no, es que es como decir, ay, qué bien la muerte, ¿sabes? Es como, no, bien no, pero se me ha entendido. El caso es que está el término de eutanasia y etnocidio silencioso. O sea, al final es una especie de no privación de servicios, porque no es un te estamos quitando el servicio, sino que es un servicio que no ha habido nunca, pero es por el no tener ciertos servicios, la zona se está Sí. muriendo. Y silencioso, pues porque no se hace nada. Sí, es como la dejamos ahí, que vaya. Claro, y es que a lo mejor alguna persona dice, y a mí en mi tribunal del TCG me dijeron, bueno, pero es que a lo mejor es el proceso y el pueblo tiene que desaparecer. Y yo, Hombre, pues es pues, que a lo mejor Pues sí. igual. Es que a lo mejor sí, y a lo mejor estamos destinados a vivir hacinados en ciudades grandes, como en Japón o en China, que tienen las ciudades estas Sí. gigantes que viven en cubículos, porque es lo que interesa económicamente, ¿sabes? Y al final, pues nosotros, la sociedad, somos esclavos del propio sistema social y del propio sistema económico. Y yo me voy a ir del pueblo porque no puedo quedarme en el pueblo, y yo me voy a Madrid a estudiar porque no puedo estudiar en mi ciudad, y yo vivo en este piso porque no me puedo permitir otro, y yo Bueno, trabajo eso- porque tengo que comer. Pues, Claro. puede vivir. O sea, al final es un sistema, es un engranaje muy complicado, muy complejo, y formamos todos parte de él y no podemos salirnos. Entonces, a lo mejor el futuro de los pueblos, sobre todo estos así en zonas despobladas, es desaparecer. Sí, Pues que todo es se vaya muy- acumulando y. ya Claro, pues a lo mejor sí, pero entonces lo que vamos a hacer es hasta que desaparezcan, pues que la gente que vive en esos pueblos viva igual que una persona Que que vive... vive en Leganés. está. Sí. Claro. ¿Sabes? ¿Y por qué tiene que este niño desplazarse 45 minutos en una ruta para ir al pueblo, 2 pueblos más allá para ir al colegio? Que tú me dices, no, si es que en Madrid en el transporte público tardas 45 minutos en llegar también a tu colegio. Sí, pero tienes 80.000 colegios. Claro, pero a lo mejor tienes un colegio en tu barrio y tu hijo no está yendo al colegio de tu barrio porque, Porque no te lo da la gana. quieres. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, que yo qué sé, o sea, yo además que mira la hipocresía también del sociólogo y de lo que hablamos.
estoy yo diciendo la tristeza que es esto y lo malo que es esto, y yo soy la primera turolense que estoy fuera. Y que estoy viviendo fuera y como yo, otros muchos. ¿Sabes? Entonces es un tema y es algo que está ya tan evolucionado y como tan metido en ese Claro. círculo vicioso Que es Que muy no complicado. que es muy, Salir. es muy complicado. O sea, a ver, pues ahora, por ejemplo, en Teruel hay han montado, bueno, lo montaron hace ya tiempo, un aeropuerto Ujú. que es un parking de aviones. Es muy divertido, o sea, está cerca, está en un desvío que va hacia Albarracín Ujú. y es muy chulo de ver. Desde la autovía también se ve y ves todos los aviones. Durante el COVID era una locura porque como no volaba la gente, había muchísimos Claro, está allí aviones. apetado. Entonces es hangares y hangares de aviones para aparcar ahí, pues porque será más barato, otra cosa no, pero como ya hemos dicho, espacio hay. Y, y también pues tienen muchos mecánicos, o sea, en plan ingeniería aeronáutica, Ujú. hay mucho ahí. Entonces eso pues está creando puestos de trabajo. Entonces, bien, ¿qué pasa? Ahí ya la gente entra a valorar, vale, ¿me compensa irme a trabajar Ah, aquí y vivir en este sitio Claro. en el que luego si tengo un hijo... No voy a parir aquí ni siquiera, a lo mejor. Claro, o cosas así, pues eso ya... O sea, que quiero decir que está muy bien el tema de crear empleo, que sí que se está haciendo y que hay cosas, podría haber muchas más, pero tiene que acompañarse con otras cosas. Porque si a la gente que ya está allí se le está dificultando la cosa, Claro. como para que vaya Para que gente vaya nueva, gente o que le apetezca gente nueva ahí. Claro, sí, sabiendo que la gente de allí ya ¿Sabes? está viéndose Y complicado. hay cosas súper chulas, o sea, tenemos como ahí está la pista de aterrizaje más larga de España. Igual esto es un triple que me he tirado. Bueno, Si es mentira, Bueno. pues me lo he inventado. por hueco puede ser, ¿no? Por espacio, pero me o sea, yo cuadra. sé que lo utilizan para naves espaciales, Ujú. que se hacen en España pues para pruebas y para cosas. Entonces es como, pues bueno, esa opción está ahí Ya. también. Si Pues eres mira. ingeniero y te apetece mudarte a Teruel, pues la gente es muy simpática. Ahí tienes sitio. Ahí puedes probar, vamos. Te aburres probando. Claro. Y se está utilizando ahora mucho también para rodajes Ah, bueno, y cosas, porque Bueno. luego también- claro, justamente. Espacio ahí. Pero claro, al final son cosas muy de, pues voy 2 meses Y me voy. y me voy. Ya. Que es una inyección económica que para la provincia viene muy bien, pero tampoco te soluciona el problema como Claro. tal. O Sí, sea, porque siempre va a ser siempre lo mismo. O sea, no claro, estás es cambiando nada. el pan para hoy, hambre para Claro, no mañana. estás cambiando. O sea, es un ciclo. Claro, siempre, entonces siempre. es complicado solucionarlo. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil, me encantaría tener la fórmula secreta para solucionarlo, Pero Pero no. no la tengo. Y luego también hice en mi TFG, que es muy divertido hacerlo también. Eso si le preguntáis a ChatGPT os puede decir la fórmula, o incluso a lo mejor os lo puede hacer ChatGPT. Yo cuando lo hice no tenía ChatGPT, tristemente, pero os lo puede explicar y lo podéis hacer si os interesa. Pero todo el tema de proyecciones de población, que se utiliza en demografía para ver si todo se mantiene con las mismas variables, ¿cómo avanza? cómo avanza la población. La sociedad. O sea, más que la sociedad, la población, en plan el población, claro. número de gente, porque ya lo otro pues es muy difícil, no tenemos la bola del futuro. Ojalá. Pero sí, o sea, tú coges una población base, población de Pedro Muñoz en 2025. Bueno, 2024 porque, consejito, siempre hay que utilizar los datos del año anterior. Los datos de este año todavía no están. Claro, no. acabó. Y se suelen utilizar, da un poco igual, pero a mí me gusta utilizar los de mitad de año. Me Ujú. parecen más fiables, porque, Vale. pues porque a lo mejor en algún momento algún profesor me lo dijo y Y yo me ahí quedé, te y yo lo me quedé tomaste con al ello, pie de la letra. pero porque suelen hacer uno como en julio-agosto y otro diciembre. Ujú. Entonces, a ver, da un poco igual, porque si el año ya ha pasado, pues ya está. Ya está. Pues población de Pedro Muñoz 2024. Y tú a eso le aplicas una fórmula matemática en la que metes el índice de supervivencia, que el índice de supervivencia se saca de la mortalidad, del número de gente que muere Que por muere cada por rango de cada- la pirámide de población. Ujú. Una pirámide de población, todo el mundo sabe, hombres, mujeres, rangos de edad y rayitas hacia los lados. Sí. Libro de ciencias sociales de cuarto de la De ESO, cuarto de la ESO. básicamente. Que lo tenga por ahí que le dé una- Claro, es lo poco que se estudia de demografía en el instituto, Eso. es eso. Que yo luego cuando estaba estudiando la carrera y me empezó a gustar esto, me acordé de que en el instituto me gustaba mucho también y yo, había señales, hubo Ahí señales. había señales.
Había señales. Y entonces tú sacas la tasa de supervivencia y lo vas aplicando a cada rango de edad. Luego le aplicas la natalidad y las migraciones. Claro, ¿qué pasa? Que utilizas los datos de un único año Ujú. para ver cómo evolucionaría. La migración de 2024 no va a ser la misma que en 2030. Pero por eso Claro. digo que no es una Sí, bola del es futuro, es algo, es una Mm. estimación y es para hacerse un poco una idea. Bueno, Yo para mi TFG lo hice y me salió que en 2100 y pico Teruel iba a desaparecer. Y yo me quedé crying diciendo, bueno, Si lo sé, no lo hago. claro, si lo pero sé, él no lo hago. existe todavía. Yet, exacto, a lo mejor en algún momento. Pero. Pero eso. Entonces, esto también. Yo lanzo cositas que podéis hacer con el INE y tal porque me parece muy divertido. Lo haremos, ¿eh? La sociología es que es muy divertida. A lo mejor es que yo que soy una friki, Sí. pero. No, hombre, a mí me parece algo muy A interesante mí me parece muy y algo chulo. importante también, ¿eh? Hombre, sí. Porque vamos a desaparecer, si no. Vamos, en los pueblos y eso. Se desaparece todo el mundo. Sí, o sea, es un. También depende de cómo lo. Porque, claro, tú haces el análisis de datos y luego tienes que hacer pues la redacción o la puesta, o sea, la explicación de esos datos. Una cosa que se hace mucho en sociología, bueno, en sociología y en todas las ciencias, yo creo, tanto ciencias sociales como ciencias naturales o Sí, ciencias exactas, lo que sea, que es definir los conceptos que tú vas a utilizar según cómo los vas a utilizar tú. Porque a lo mejor en filosofía no se define igual un concepto que se puede definir en economía. Y el mismo concepto tiene dos definiciones diferentes. Sí. Entonces, claro, yo puedo decir que los pueblos van a desaparecer, pero otra persona a lo mejor dice que la forma de poblar cambia. En función de cómo lo nombres o cómo lo expliques, ¿sabes? O es súper pesimista y súper triste. O es positivo. O claro. es no Bueno, positivo, no pero positivo, un pero- cambio. claro. Al final la sociedad es algo que está en constante cambio y ahora mismo estamos en la era de la globalización, tercera transición demográfica, las migraciones es lo que cambia la población. Nos movemos todos muchísimo, hay aviones a todas partes. Yo misma he vivido en 4 ciudades distintas o 5 ciudades distintas, 3 países diferentes. O sea, yo qué sé, que estamos, o sea, ha habido una evolución social en ese sentido Sí. acompañada de la evolución tecnológica, obviamente, y económica también. Entonces, al final es un cambio de población que pues se podría haber ralentizado, se podría haber cambiado, pero a lo mejor habría sido el resultado, habría sido similar. Hay una novela gráfica que no sé si os gusta leer novelas gráficas, pero es muy, muy bonita, que la ha escrito y dibujado un amigo mío de Teruel, David Sancho, que se llama Barbecho. Y es la historia y la evolución de un pueblo. Empieza en la posguerra, creo recordar, hasta la actualidad. Oye, pues Qué lo, guay. Precioso. pues lo vamos a coger. Precioso y yo, o sea, conozco a gente que no es de Teruel que se lo ha leído y opina lo mismo, que qué bonito y tal. Y yo como persona de Teruel, yo lloré mucho. Yo lo leía y yo lloré mucho y luego tiene muchos detalles y muchas cosas que si encima has vivido en la zona, Claro. pues Te gusta. te gusta verlo porque es como Qué fuerte. claro. Y explica muy bien el proceso, pues con todo el tema de este exilio rural que empezó cuando ya se mecanizó el campo, al cómo está en la actualidad las circunstancias en los pueblos. Sí, sí. Entonces, Pues la vamos a ver. Sí, O sí, sea, hay que a darse mucha- comprar. a comprar. Hay que echarle un vistazo para Porque comprarla. sí. Es muy, muy bonito. Así que eso. Y luego, si también os interesa la despoblación, este es una novela gráfica, o sea, cuenta la historia, Sí. se entiende muy bien el Sí. concepto, pero al final no tiene nada teórico como tal. Sergio del Molino, Ujú. que fue quien un poco acuñó este término de España vaciada y de España la despoblación y España vacía o Sí. vaciada, hay una controversia que prefiero no entrar. Y tiene un libro sobre ello. la España vacía. Bueno, Sí, vaciada, entonces si os interesa el tema, os apetece leer sobre ello, se ha escrito mucho
O sea, no soy yo aquí ninguna pionera con esto, la verdad. Pero eso. No sé si tenéis alguna pregunta más que hacerme. Yo creo que con estas 2 recomendaciones, Perfecto. Es perfecto para... para quien quiera indagar más, Sí. yo creo que vamos, lo has explicado genial. Sí. Me ha gustado mucho. Además, yo creo que es un tema que pues, Hay aquí que en la ser zona consciente. a la gente también le interesa y es importante. Al final, yo qué sé. Es algo que quizás no es tan hardcore, por decirlo así, pero como por la zona de allí, por aquí los pueblos, hay pueblos más grandes. Yo creo que hay un poco la gente todavía Sí como que que se mantiene vive. más en pueblos, porque son, pues como digo, más grandes y hay como más núcleos más cerca que puedes moverte más fácil, pero es algo que también es ¿Qué real. pasa? Sí, Es sí. una situación real aquí. Claro, es algo Entonces, que afecta. yo creo que es algo que la gente Le puede interesar mucho. sí que puede ser interesante Sí, sí, y que sí, la sí. gente le va a molar. Pues nada, Lucía. Pues Vamos vamos a con la siguiente reírnos un seccioncilla. poco, a cambiar algo, a hacer un poco el tonto, como siempre. Perfecto, pues vamos a ello. Perfecto. Bueno, pues como todas las semanas, hoy tenemos un quiz. Un quizillo. En vez de una tier list, hoy un quiz. Tú eres de BuzzFeed, de hacer test de BuzzFeed. Sí. Yo soy. ¿Qué hamburguesa Totalmente. eres? ¿Qué personaje de Twilight eres? ¿Qué coche eres? Todo. Perfecto, todo, pues entonces te va a gustar. Bueno, pues hoy vas a hacer un quiz para saber qué personaje del Quijote eres. Me encanta. Entonces te voy a dar las preguntas, tú me das respuesta y luego te digo quién te toca. Vale. Perfecto. Pues la primera es cómo enfrentas los problemas. Mal. Con valentía y mucha imaginación, aunque parezca una locura. Con sentido común, buscando soluciones prácticas. Con gracia, elegancia y un toque de misterio. O con paciencia y constancia, aunque el camino sea largo. ¿Llorando se puede? Puedes también. Valentía, ¿no? O sea, no soy nada valiente. Igual la última que has dicho, con paciencia y constancia. constancia. Sí, paciencia. Una lloradita Vale. y a seguir existiendo. Tu plan ideal para un día libre sería aventurarte a vivir una historia épica, disfrutar de una buena comida y conversar con amigos, ser admirada y rodeada de atención o dar un largo paseo por el campo. La C llama la atención, la C me mola. Ser admirada y rodeada. No, pero la B. La B. Vale. Cuando... No iba a decir, es que me hace gracia la primera porque es como te están cambiando Don Quijote ya. Vivir una aventura épica. ¿Seré Sancho? Claro. Ojalá ser Sancho Mi día Panza. libre. O Rocinante. ¿Puedo ser Rocinante? Claro. Igual sí. ¡Wow! Venga. Cuando alguien te pide ayuda, tú te lanzas a la acción sin pensarlo demasiado, piensas primero si es algo razonable, ayudas pero asegurándote de verte bien haciéndolo, o acompañas y das apoyo constante sin quejarte. La B. O sea, yo te ayudo, pero no te voy a Primero- esconder un cuerpo, Claro. rey. Claro. O sea, lo siento mucho, no te voy a ayudar a matar a alguien. Venga, tu defecto más grande podría ser soñar demasiado y perder el sentido práctico. Perdón. Ser un poco terco cuando crees tener razón, vanidad o exceso de orgullo, o lentitud para reaccionar ante los problemas. Uf. ¿Me puedes leerla otra vez? Soñar demasiado y perder el sentido práctico. Esa. Vale. ¿Qué valoras más? ¿La justicia y el honor? ¿La comodidad y la seguridad? ¿La belleza y la admiración? ¿O la lealtad y la resistencia? La lealtad. Vale. ¿Qué te describe mejor en un grupo? Ay. ¿El líder idealista que guía la aventura? ¿El consejero pragmático y fiel? ¿El centro de atención que todos miran? ¿El apoyo silencioso que siempre está presente? La B. ¿De burro? De burra. De burra. En una discusión, tú defiendes tu punto, aunque nadie te entienda, buscas un acuerdo práctico para acabar pronto, prefieres mantener la imagen y la diplomacia, escuchas y sigues a quien confías. Uf, qué difícil. Es que depende de la seriedad de la discusión, claro. Porque yo soy muy de... vale, tienes tu razón. ¿Sabes? Pero claro, si es algo de... la semana pasada me acuerdo de que hicimos esto y yo pienso que hicimos otra cosa diferente. Claro. ¿Sabes? Si es algo como más serio de tal, pues sí que intento como más
imponerme o intentar tal. Lo hago llorando, porque yo lloro enseguida. Pero lo Yo hago. también. No lo sé. ¿Cuál era la última? Escuchas y sigues a quien confías. A lo mejor esa. Vale. Y la última pregunta es, si fueras un objeto, ¿serías una espada lista para la batalla, una bota resistente y cómoda, una flor perfumada en un jarrón elegante o un viejo perro fiel carruaje? Ah, no, joder, es que siempre leo perro fiel. Me ha pasado 2 veces. Es un viejo pero fiel carruaje. Soy un poco Estaba- disléxica. Estaba Eso es. flipando porque No era es, como claro. objeto y Claro, yo, es como- ¿cómo? No, es un... Un- no es un no es- viejo- No es un perrito. Pero un No. carruaje. Un carruaje. Uf. A ver, una flor no, la verdad. Y una espada tampoco. Es que una bota mola mucho, ¿eh? Es que una bota es muy guay, ¿eh? Pero es que los resistente pies... y cómoda, Ya, ¿eh? pero los pies se te Ya estás meten dentro, todo el día ¿eh? con un pie metido Qué dentro. asco. Nada, yo soy un carruaje. Vale. Pues voy a contar los resultados y ahora vemos. Bueno, pues ya he hecho mi análisis. ¿Quién soy? Y Lo has hecho aposta, yo creo. ¡Soy Rocinante! ¡Ay, qué guay! eres Rocinante. Paciente, resistente y fiel. Tal vez no seas el más rápido, pero siempre llegas a tu destino. Soy yo literal. Oye, me encanta. Es que soy yo literal. Identificada 100% con Literalmente Rocinante. 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 Fenomenal. Pues increíble. Pues maravilloso. Muy bien, Rocinante, ya está. Perfecto, está. yo me he encantado que sea Rocinante. Es muy buena, hay que tener siempre un Rocinante Sí, entre sí, nosotros. sí. Claro. Siempre hay que tener un Rocinante. Si buscáis un Rocinante, estoy disponible, Así gente. es. Para obras de teatro, a lo mejor buscan el Rocinante, ¿eh? No te ofrezcas. Ojo. A lo mejor toca hacer ahí de Mira. Rocinante. Yo he hecho de Julieta, ¿eh? Pues Es entonces, verdad. Cuidadito. Ah, pues, Será mi siguiente directo, gran papel. Directo al currículum. Rocinante. Rocinante. Pues nada, pues vamos con la preguntilla, ¿no? Vamos con la preguntilla. Vale, bueno, pues ya para terminar tenemos la preguntilla del día. Entonces, yo te voy a decir una pregunta que nos dejó la semana pasada nuestra invitada, María. Y tú tienes que llamar a quien quieras para que la responda. Entonces, la pregunta de María a mí me gustó mucho, la verdad. Y es, bueno, es una pregunta, no es una pregunta, es que esta A ver. persona No la formulo como pregunta, pero Claro. se puede formular como Sí. pregunta. tiene que recomendar algo. Puede ser una película, un lugar, un restaurante, lo que quiera. Tiene que hacer una buena recomendación. Así que ahí te lo dejo. Vale. Uf. Pues Es nada. complicada, ¿eh? Sí, Es pero yo creo, complicada. Lo bueno es que lo pones en manos de otro, entonces... claro, Eso en está plan, bien, eso está bien. pero yo creo que además, no sé, a mí me gustó mucho. Podemos descubrir algo Eso es verdad. nuevo. Es que además puede ser cualquier cosa. Claro, Sí, claro. sí. Un restaurante una que película, diga... un restaurante, lo que quiera. Vale. María hizo una buena pregunta. Pues... Voy a intentar... Son unas fechas complicadas. Sí. Entonces voy a intentar llamar a mi amigo Alejandro. Está de vacaciones. No sé si me va a poder coger. Vamos a intentarlo. Pero si me coge, a ver qué me contesta. Si no, pues buscamos otro. Pongo aquí el altavoz, ¿no? Eso Sí. es. A ver si hay suerte a la primera. ¿Aló? Aló, Alejandro, estás en altavoz. Vale. Vale, estoy en el podcast de Lucía y Adrián y tengo que hacerte una pregunta. Pregunta. Vale, la pregunta es, tienes que recomendarnos algo, lo que quieras, una película, un restaurante, un lugar, una canción, lo que sea, lo que a ti te apetezca, es. recomendárnoslo. ¿Y por qué? Te recomiendo el estudio de Juan Bengoa porque es donde mejores casas se hacen. Haciendo publicidad. Vale, pues gente, si queréis construiros una casa Perfecto. o decoraros una casa, al estudio. Perfecto. Vale, pues muchas gracias Alejandro, un besito, disfruta. Adiós. Adiós. Haciendo publicidad. Me parece encanta que muy haya hecho bien. Haciendo publicidad de verdad. publicidad Me encanta. de su estudio. Me parece de verdad el uso más gracioso que se puede hacer para esta pregunta. Yo pensando ya. Tú pues pensás igual que es algo estando de profundo, ¿eh? vacaciones, Claro. va a decir algo que ha visto o lo que sea. No, ¿para qué?
Claro, yo creo, además que es gracioso, porque yo creo que María cuando preguntó esto Se pensaría, pensaba que iba a decir alguien me va a algo. recomendar algo, en plan, una película, algo que no conozco, un libro, y lo voy a poder leer y me va a gustar. Bueno, Pues yo bueno. os he hecho dos recomendaciones antes, chicos, Eso es. Efectivamente. de libros. No ha sido aposta porque no sabía la pregunta. No sabía la pero pregunta, sabéis. pero ahí están, por si os Y si, apetece. y si alguien se quiere hacer una casa, Pues, oye, Efectivamente. claro. Yo si Ahí lo tuviera, dejamos. si tuviera el dinero, lo claro, haría. seguro que alguien dice, pues mira, pues no sabía dónde, pues aquí. Pues ya aquí, está. Pues claro. aquí. Como, Pues le, ya como le está. entre un cliente que yo quiero O sea, beneficio. comisión, claro que era. comisión. ¿A cuánto beneficio vamos? Efectivamente. Tú por Claro. haberle llamado y nosotros por haber puesto aquí el altavoz. Entonces, Claro, sí, sí. al final nos quedamos en la mitad de la casa, ¿eh? Mira, mira. El dinero que se lleve. Que nos haga una casa gratis a Eso, nosotros. Eso es. Oye, por favor. Ojo, buena publicidad esa, ¿eh? Ojo. En vez de regalar, yo que sé, que va a hacer un restaurante, una comida o algo, que me hagan Una una casa. casa. Que me hagan una casa. Eso sí Habrá que alguna es- influencer que seguro que... Pero, O una, sea, una de estas de gente... y No, pero dos. yo creo que, No. que con descuentos y eso a lo mejor sí. Y de Claro. decoración y tal. Pero alguien con mucha pasta... Que Por, sí ya que- solo por probabilidad tiene que que sí haber que alguien que le ha sí. dicho, Sí. te hago una casa y me sacas en las redes sociales. Pero seguro. Qué Pero es que fuerte. seguro. Es Y que yo he elegido mal. No estudié constructoras, sociología, chicos, haceros influencers. No estudiáis nada. No estudiéis. O sea, haceros influencer. No, hay algún influencer que ha estudiado algo. Pocos, pero Sí, algo. sigo bastante poco, la verdad, este tipo Bueno. de cosas. Estoy ahora, mi Instagram y mi TikTok está lleno ahora del Bama Rush, que yo tampoco sabía lo que No. era. Todas las sororidades de Alabama ahora mismo están Ujú. reclutando a las próximas chicas que van a entrar en esa sororidad. Ah, Crazy. O sea, de verdad que de gente de estar cucú. sí, sí. Joder. Sí, 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 muy heavy, muy heavy. Pues, bueno, queda que nos dejes A ver, ahora tu pregunta. la pregunta. Para el siguiente invitado. o Vale. invitada. Yo esto es una pregunta que le hago a todo el mundo. Y yo tengo mi libretita con mis apuntes y el día que yo me muera saldrá un estudio. Que la gente flipara. O sea, cuando yo me muera, a lo mejor no lo sabréis, pero habrá señales. O sea, porque yo tengo una teoría que no la voy a explicar, pero la Perfecto. tengo. Y a raíz de la gente que contesta esta pregunta y las respuestas que me dan, yo estoy haciendo un análisis. Ujú, vale. Y la pregunta Siendo es... socióloga. Exacto. Utilizando mi profesión para lo mejor. La pregunta es, si tú fueras una manzana, ¿de qué color serías? ¿O qué manzana serías? Vale, me gusta. ¿Vale? Me gusta. Entonces, yo esto, saltándome las normas porque a mí me da la gana, la mayor cantidad de gente que me conteste, mejor. Como hemos hablado antes en la investigación social, cuanto más grande es la muestra, mejores son los Mejor. resultados. Pues todo el mundo en Entonces, comentarios a poner qué manzana sería o de qué color sería la manzana. Eso ¿Y es, por ¿eh? qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muy importante, claro. Así que, Claro. por favor, todo el mundo a responder. Todo el Todo mundo. el mundo. Y, el la pro- semana que viene, El también. próximo o la próxima invitada, si quiere contestar él o ella también, que conteste. Si Todo lo que llama, te venga bien para tu estudio. Claro, oye, si llama y contar. coincide que está 7 amigos todos juntos, que contesten todos. perfecto, pues ya está. Y perfecto. yo ahí la dejo. Que pensáis que no tiene sentido, pero sí que lo tiene. Hombre, tendrá sentido. Para ti, para tu estudio tendrá En un sentido. futuro lo tendrá. En un futuro, que esperemos que futuro sea lo muy tendrá. Muy lejano, lejano, Futuro sí, muy por lejano lo va a favor. tener. Muy lejano. lo tendrá. Pues Perfecto. nada, Pues ahí se queda. ahí se queda. Me encanta la pregunta. Me gusta porque es como parecida a la primera nuestra. Sí, que he querido del pie serías. ¿Y por qué? El pulgar. Es el más guay. Hombre, todo el mundo dice el pulgar, pero a lo mejor aquí detectas problemas de autoestima. Si alguien te dice el dedo pequeño, porque siento que la Hostia. gente no me para de dar hostias. ¿No era el dedo pequeño el que era como súper...? Es que no, igual yo me invento cosas a veces porque leo cosas y A no ver, me ¿cuál, acuerdo. cuál? Que el dedo pequeño era como súper útil para el equilibrio. O sea, como que los dedos de los pies en general, pero a la hora... Que sirven para algo. Pero que el pequeño justamente... Claro, pues que no. como que a la hora de caminar y tal, que obviamente, o sea, la gente... Pues como la- tenga si que la gente darme camina, equilibrio, camina sin una pierna, puedes Como me caminar sin tenga los que dar el dedos. equilibrio mi dedo pequeño, que viene a ser esto, Bueno, Lo pues a feo es que mejor son los pies, ¿eh? es terrible. Es que es horroroso. A mí no me gustan los pies. son una cosa... Si es que mira cuántos De temas la de conversación naturaleza, tengo yo. A ¿eh? mí invitadme más. Yo hablo de otras cosas si queréis. La semana que viene, la invitada vuelve a ser ella. Parte 2. Dos. Parte claro. 2, hay parte 2. La primera parte 2. No. Pero sí, es que vamos. Se puede hablar de todo. Mm. Y de chorradas.
A mí eso me encanta. Eso es. Todo lo que queramos. Pues Pues nada, nada. pues muchas gracias por venir. Eso es, Muchas gracias por acogerme y por invitarme y escuchar mi verborrea. por supuesto. Eso siempre. A mí, yo de por vida. Y nada, que ya, bueno, 12 programas. Así que poco a poco, Va quedando menos. Va quedando No menos. pasa nada, Pero, para esta temporada, no os preocupéis. efectivamente, pero no digas nada más. Vale. Se avecinan cambios. Se, Así que nada. se vienen cositas. Se vienen Little cositas. things are coming. yo no quería meter ese término en nuestro eso lo odio. Lo cortamos. Sí, Hay un cositas. corte, lo sentimos. Están de trapper ahí, en plan, el tema que has hecho en el estudio a las 5 de la mañana, borracho, diciendo, se ven cositas, chicos. Lo odio. Con el porrillo. o algo. Lo odio. No me gusta nada. Yo es que soy muy... O sea, me hace gracia como meme, pero es como... Uf, Sí, me da repelús. yo es que soy muy de meme, pero muy de meme mainstream, además. Sí, A sí. mí me hacen gracia esas cosas, la verdad. Bueno, pues nada, lo dicho, que muchas gracias por venir Eso un es. placer. Hasta aquí llegamos hoy. y que nos vemos la semana que viene y que espero que os guste y que os echéis unas risas. Vale. Y nada, Hasta luego. Hasta luego. Adiós.